Показать процесс размышления. Ответ Gemini. En este mes de abril de 2026 ha ocurrido algo que ha pasado desapercibido para millones de estadounidenses que cargan con deudas en sus tarjetas de crédito. No es que no haya sucedido, sino que fue diseñado precisamente para no ser notado. Mientras el público centraba su atención en el aumento vertiginoso de los precios del petróleo, observaba cómo el mercado de valores se deslizaba por su cuarta semana consecutiva de pérdidas, o leía los titulares sobre los sólidos beneficios trimestrales de bancos como JP Morgan y Goldman Sachs. Su propia entidad bancaria estaba alterando de forma silenciosa, metódica y deliberada los términos de su relación comercial. No se trata de los términos que aparecen en letra grande en su estado de cuenta mensual, sino de los términos integrados en los modelos de datos que operan detrás de su cuenta, los algoritmos de calificación conductual que determinan si su límite de crédito se reduce de manera silenciosa cuando usted no está mirando. Estos motores de suscripción son los que deciden si su solicitud para una oferta de transferencia de saldo al 0% de interés es aprobada o rechazada silenciosamente, con un mensaje cortés indicando que actualmente no califica para el beneficio. Se trata de los marcos de gestión de riesgos que los bancos construyeron a finales de 2025 y que ahora están ejecutando con precisión en abril de 2026, a medida que los datos de estanflación confirman lo que sus modelos internos habían estado proyectando durante meses. En estos momentos, miles de personas están abriendo las aplicaciones de sus tarjetas de crédito solo para descubrir que sus límites han sido recortados sin una sola llamada telefónica, sin una carta previa y sin ninguna explicación más allá de una notificación escueta que llega una vez que el cambio ya se ha hecho efectivo. Paralelamente, aquellos que habían planeado utilizar una oferta de transferencia de saldo al 0% para escapar del 22% de interés anual de su deuda actual, están descubriendo que la ventana de aprobación se está estrechando drásticamente. Los periodos de transferencia son ahora más cortos de lo que solían ser, las tarifas son considerablemente más altas y los requisitos de puntuación crediticia se han vuelto mucho más estrictos de lo que eran hace apenas unos meses. Mientras tanto, la Reserva Federal está solicitando a los principales bancos detalles exhaustivos sobre su exposición a los fondos de crédito privado, tras un aumento en los reembolsos y un incremento en los préstamos problemáticos. Según un informe publicado el 10 de abril de 2026, la Fed está analizando minuciosamente la cadena de exposición en busca de tensiones que aún no han salido a la luz en las estadísticas oficiales. Los bancos no cambian su comportamiento de forma silenciosa cuando creen que todo va bien. Cambian su comportamiento de forma silenciosa cuando saben que algo se avecina y necesitan posicionarse antes de que el público comprenda la magnitud de la amenaza. Lo más importante que se debe entender sobre lo que está sucediendo en abril de 2026 es que esto ya ha ocurrido anteriormente en cada uno de los ciclos crediticios siguiendo exactamente esta misma secuencia. Comprender dicha secuencia es la única manera de actuar antes de que el congelamiento de crédito bloquee por completo cualquier margen de maniobra. Este mecanismo consta de 4 etapas bien definidas. Cada endurecimiento crediticio importante en la era moderna ha seguido esta arquitectura precisa, y la razón por la que la mayoría de la gente lo pasa por alto hasta que es demasiado tarde es que las 2 primeras etapas son prácticamente invisibles para el consumidor. Ocurren dentro de las instituciones bancarias antes de aparecer en cualquier estado de cuenta mensual. La primera etapa es la reevaluación interna del riesgo, y es precisamente lo que está ocurriendo en este instante. Los equipos de gestión de riesgos de los bancos están observando el aumento de los datos de morosidad en toda su cartera. Las cancelaciones netas han subido aproximadamente al 3,4% de los saldos de las tarjetas de crédito en las grandes instituciones, superando con creces los niveles cercanos a cero de la era de la pandemia. El informe de crédito y deuda de los hogares del Banco de la Reserva Federal de Nueva York para el cuarto trimestre de 2025 mostró que el 4,8% de toda la deuda pendiente de los hogares
se encontraba en alguna etapa de morosidad, la lectura más alta desde el año 2017. La tasa de morosidad en las tarjetas de crédito de los bancos pequeños se sitúa ahora en el 6,6%, lo que representa más del doble de la tasa registrada en los grandes bancos. Los modelos internos de las entidades financieras comparan esta trayectoria actual de morosidad con los datos históricos de anteriores crisis crediticias. Calculan la probabilidad de que la tendencia actual continúe empeorando, dado el entorno macroeconómico, y someten la cartera a pruebas de resistencia frente al escenario de estanflación que Bank of America mencionó explícitamente en su nota del 2 de abril y que Jamie Dimon nombró en su carta anual a los accionistas. A partir de aquí, se generan recomendaciones para la mitigación de riesgos que la institución implementa silenciosamente antes de que el problema que está mitigando se vuelva visible para los reguladores, los inversores o los propios clientes cuyo acceso al crédito está siendo restringido. Esta fase de análisis profundo marca el inicio de una contracción que, aunque invisible para el ojo inexperto, sienta las bases para las restricciones más severas que vendrán a continuación en el ciclo. La segunda fase de este proceso, denominada ejecución silenciosa, es el punto exacto donde los modelos teóricos de riesgo se transforman en acciones mecánicas que impactan directamente al consumidor. En esta etapa, las reducciones de los límites de crédito se ejecutan sin previo aviso ni comunicación directa. Los algoritmos de suscripción comienzan a exigir requisitos de puntuación crediticia significativamente más elevados para las ofertas de transferencia de saldo al 0%, y se introducen pasos de verificación de empleo que anteriormente no existían. Es aquí donde entra en juego la calificación conductual, un sistema que empieza a marcar cuentas con altos índices de utilización, patrones de pago irregulares o relaciones entre saldo y límite que, en tiempos de expansión, habrían sido probadas para aumentos de línea, pero que ahora se mantienen estáticas o se reducen de forma deliberada. Este endurecimiento no es una respuesta a eventos futuros, sino una reacción a datos que los bancos ya han procesado. La encuesta de opinión de los principales oficiales de préstamos de la Reserva Federal, realizada en enero de 2026, ya indicaba que una proporción neta de los bancos esperaba endurecer sus estándares de concesión debido a una perspectiva económica incierta y al deterioro esperado en la calidad crediticia de sus carteras de préstamos. Sin embargo, esas previsiones se recopilaron antes de que estallara el conflicto bélico en Irán el 28 de febrero y antes de que el informe del índice de precios al consumidor de marzo registrara un preocupante 3,3%. El entorno macroeconómico se ha deteriorado de manera mucho más significativa de lo que los bancos modelaban inicialmente, acelerando la transición hacia restricciones más severas. La transición hacia la tercera fase, el anuncio público, se caracteriza por un cambio en la narrativa institucional. Este es el momento en el que los ejecutivos bancarios comienzan a utilizar un lenguaje codificado que los consumidores pueden escuchar, pero no siempre interpretar correctamente. Frases como condiciones crediticias normalizadas, regreso a las tasas de pérdida históricas o gestión proactiva de la cartera son señales claras de que el banco ya ha completado las fases de reevaluación y ejecución silenciosa. Estas expresiones no son planes de acción futuros, sino explicaciones dirigidas a inversores y analistas para justificar las medidas que ya se han tomado de forma opaca. Un paralelismo histórico directo se encuentra en el año 2020, durante la crisis crediticia derivada de la pandemia, cuando los directores ejecutivos de entidades como Discover y Capital One utilizaron ese mismo lenguaje en sus conferencias de resultados. Roger Hochschild, entonces CEO de Discover, declaró que el banco había implementado un endurecimiento significativo de la suscripción para nuevas tarjetas y préstamos personales, junto con una reducción de las ofertas de transferencia de saldo. Por su parte, Richard Fairbank, de Capital One, ofreció explicaciones similares. En ambos casos, no estaban anunciando lo que planeaban hacer,
sino que justificaban a posteriori las restricciones que ya habían impuesto para proteger la calidad de sus carteras frente al riesgo de impago. Esta secuencia conduce inevitablemente a la cuarta etapa, el congelamiento total del crédito. Este fenómeno ocurre cuando el endurecimiento que comenzó de forma interna y silenciosa se generaliza tanto en el sistema bancario que la disponibilidad de crédito para los consumidores de ingresos medios y bajos colapsa simultáneamente. El crédito que antes estaba disponible para transferencias de saldo simplemente desaparece. Los aumentos de límite de los que muchos consumidores dependían para gestionar déficits temporales de flujo de caja son sustituidos por recortes agresivos. Los préstamos personales, destinados a consolidar deudas con altos intereses, dejan de estar disponibles precisamente para los prestatarios que más los necesitan. Se genera así un ciclo de retroalimentación negativa. La reducción del acceso al crédito deteriora la posición financiera del individuo, lo que provoca impagos en sus obligaciones existentes. Estos impagos, a su vez, activan nuevas alarmas en los modelos de riesgo bancario, provocando un endurecimiento adicional. El congelamiento se vuelve autosuficiente y devastador, transformando una desaceleración económica en una crisis de liquidez personal para millones de hogares. El historial financiero moderno demuestra que una vez que el sistema entra en esta fase, el impacto se amplifica exponencialmente, eliminando el combustible crediticio que sostiene tanto el gasto de los consumidores como la estabilidad operativa de las pequeñas empresas, creando un vacío financiero que suele preceder a las recesiones más profundas. La crisis crediticia de 1990 constituye la primera prueba histórica de cómo esta secuencia exacta de 4 etapas ha operado en ciclos anteriores. Durante la segunda mitad de la década de 1980, los bancos estadounidenses habían extendido el crédito de manera agresiva a través de una era marcada por el aumento de los precios de los activos, la desregulación y la expansión económica. Los préstamos inmobiliarios comerciales, el crédito al consumo y el financiamiento de adquisiciones corporativas mediante apalancamiento llenaron los balances de las instituciones con activos cuyas valoraciones reflejaban una trayectoria económica excesivamente optimista. Sin embargo, entre 1989 y 1990, la combinación de tasas de interés al alza, un debilitamiento de la economía y el colapso de los valores inmobiliarios comerciales comenzó a filtrarse a través del sistema bancario con la eficiencia silenciosa característica de las etapas 1 y 2. Las entidades financieras iniciaron una reducción discreta de su actividad crediticia. Investigaciones de la propia Reserva Federal documentan que el endurecimiento agregado de los estándares de préstamo que ocurrió entre 1989 y 1991 fue tan integral y simultáneo en todo el sistema que amplificó la recesión subsiguiente. La contracción del crédito no se limitó a reflejar la debilidad económica, sino que causó un debilitamiento adicional al eliminar el combustible crediticio del que habían pasado a depender tanto las empresas como los consumidores estadounidenses. El ejemplo clásico de la etapa 4 operando a plena capacidad fue la repentina indisponibilidad de crédito para los hogares que utilizaban el crédito revolvente para gestionar la brecha entre sus ingresos y sus gastos. Cuando esa brecha se cerró simultáneamente con el deterioro económico general, el componente del gasto de los consumidores del PIB se contrajo bruscamente. Aquellos hogares sin colchón financiero, que habían gestionado su flujo de caja mediante un acceso al crédito que los bancos restringieron de golpe, experimentaron el equivalente financiero personal a que el suelo desapareciera bajo sus pies sin previo aviso. La crisis financiera de 2008 ofrece la segunda prueba fundamental, siendo la más directamente relevante debido a la velocidad con la que el endurecimiento silencioso de la etapa 2 se transformó en el congelamiento público de la etapa 4. A lo largo de 2026 y 2027,
Mientras el mercado hipotecario de alto riesgo se deterioraba, los bancos endurecían discretamente sus estándares. La encuesta de opinión de los oficiales de préstamos del tercer trimestre de 2027 ya mostraba una proporción neta significativa de bancos informando estándares más estrictos para los préstamos de tarjetas de crédito. Esto sucedió mucho antes de los eventos dramáticos de septiembre de 2028, antes de Lehman Brothers y antes del pánico público generalizado. Los bancos ya habían comenzado a restringir el acceso. Para cuando el congelamiento total llegó en serio a finales de 2028 y durante 2029, los consumidores y negocios que más necesitaban el crédito ya habían sido expulsados silenciosamente del mercado durante las etapas invisibles 1 y 2. Las ofertas de tarjetas que llegaban por miles de millones a los buzones en 2026 desaparecieron casi por completo en 2029. Las transferencias al 0% que ayudaban a gestionar la deuda se desvanecieron y los límites de crédito se redujeron en cientos de millones de cuentas. Este proceso fue precedido exactamente por la misma preparación invisible que se está observando en el presente. El congelamiento crediticio de 2020 por la pandemia es la tercera prueba y representa el paralelo histórico más cercano a lo que ocurre en abril de 2026, ya que ambos episodios involucran un choque externo que llega sobre un entorno de estrés crediticio preexistente. A principios de 2020, las tasas de morosidad ya eran elevadas tras un periodo de expansión agresiva. Los bancos tuvieron aproximadamente 72 horas para tomar sus primeras decisiones de endurecimiento antes de que la magnitud del impacto económico fuera clara. Lo que hicieron en esas horas está documentado en las transcripciones de las conferencias de resultados. Endurecimiento de la suscripción, verificación adicional de empleo y retiro de ofertas de transferencia de saldo. El periodo promedio de estas ofertas, que había alcanzado los 21 meses antes de la crisis, cayó drásticamente a 12 meses a finales de 2020. Los bancos acortaron esta ventana específicamente porque un periodo más breve significa menos exposición al riesgo de impago que se materializa cuando un prestatario no puede liquidar el saldo antes de que la tasa se ajuste al 20 o 22%. Durante una crisis, cuando la probabilidad de que un prestatario no pueda pagar el saldo transferido aumenta, la rentabilidad de estas ofertas para el banco se deteriora rápidamente, lo que fuerza una respuesta inmediata, periodos más cortos, tarifas más altas y umbrales de puntuación crediticia más elevados. Estos son los mecanismos invisibles de la etapa 2 operando en el dominio específico de las transferencias de saldo, y son los mismos que están activos ahora mismo en abril de 2026. Al aplicar el patrón al momento actual con la precisión que los datos exigen, es evidente que nos encontramos en la transición crítica entre la etapa 1 y la etapa 2 del ciclo de endurecimiento crediticio. La reevaluación interna del riesgo ha estado en marcha al menos desde el tercer trimestre de 2025, cuando la encuesta de opinión de los principales oficiales de préstamos de la Reserva Federal informó que una proporción moderada de bancos ya había endurecido sus estándares. En enero de 2026, esas mismas entidades preveían un deterioro en la calidad crediticia de la mayoría de las categorías de préstamos al consumo para el resto del año. Es fundamental considerar que los bancos encuestados proporcionaron estas respuestas antes de que estallara la guerra en Irán, antes de que el petróleo alcanzara los $110 por barril y antes de que el índice de precios al consumidor de marzo registrara un 3,3%. Cada entrada macroeconómica que determina los modelos de riesgo internos de un banco ha empeorado significativamente desde que se recopilaron aquellas encuestas. Las condiciones actuales son más estanflacionarias, con una mayor probabilidad de recesión y más amenazantes para la calidad del crédito al consumo que los escenarios que los bancos estaban modelando a principios de año. En el dominio específico de las ofertas de transferencia de saldo,
Los datos narran una historia precisa y preocupante. Las tarifas que los bancos cobran por estas operaciones han estado aumentando durante 3 años consecutivos. El estándar de la industria, del 3%, se ha erosionado, con una cuota creciente de tarjetas moviéndose hacia comisiones del 4 y el 5%. Aunque los periodos introductorios más largos al 0% se han mantenido en un máximo de 21 meses en el extremo premium del mercado, el umbral de calificación para acceder a ellos ha subido de forma constante. Investigaciones recientes confirman que las tarjetas de transferencia de saldo completamente gratuitas, aquellas sin cuota anual, sin comisión por transferencia y con tasa del 0%, son ahora genuinamente raras entre los grandes bancos. Las ofertas que aún persisten requieren puntuaciones crediticias de buenas a excelentes, situando el umbral mínimo entre 670 y 700 puntos. Sin embargo, la puntuación crediticia es solo el filtro visible. El filtro invisible es el modelo de calificación conductual que opera en paralelo. Los bancos utilizan ahora puntuaciones propietarias que incorporan tasas de utilización del crédito, consistencia en los patrones de pago, señales de estabilidad de ingresos y niveles de actividad de la cuenta que no aparecen en ninguna puntuación crediticia pública. En este abril de 2026, múltiples bancos han comenzado a reducir los límites de crédito en cuentas que activan banderas de riesgo en estos modelos conductuales. Incluso cuando la puntuación FICO del titular parece correcta bajo medidas tradicionales. La reducción se ejecuta y la notificación llega después del hecho. Para cuando el titular de la tarjeta lo nota, su acceso al crédito ya ha disminuido. Esta reducción tiene un efecto mecánico inmediato y devastador en el índice de utilización del crédito del usuario. Si un límite de $10,000 se reduce a $7,000, mientras el saldo se mantiene en $3,000, el índice de utilización salta del 30% a aproximadamente el 43%. Un índice de utilización más alto activa automáticamente banderas de riesgo adicionales en otros prestamistas, quienes proceden a reducir silenciosamente su propia exposición. Este efecto dominó, que los expertos legales y profesionales de la deuda denominan la cascada, es la forma en que la etapa 2 del ciclo de endurecimiento opera mecánicamente a nivel del prestatario individual, y está ocurriendo ahora mismo en miles de cuentas cuyos titulares aún no las han examinado con la atención suficiente para notarlo. La Reserva Federal está prestando una atención inusual a este fenómeno. Según informes del 10 de abril de 2026, sus investigadores están solicitando a los grandes bancos detalles minuciosos sobre su exposición a fondos de crédito privado tras una oleada de reembolsos y un aumento en los préstamos problemáticos. Los examinadores de la Fed buscan específicamente información sobre la deuda que los fondos de crédito privado han tomado de los bancos, ya que ese apalancamiento, que amplifica los rendimientos en tiempos de bonanza, multiplica las pérdidas y el potencial de contagio en tiempos de crisis. Esta no es una labor de supervisión rutinaria, es la Reserva Federal analizando la cadena de exposición antes de que un evento crediticio de magnitud sea visible en las estadísticas oficiales, exactamente como ocurrió en los meses previos al episodio del Silicon Valley Bank en 2023. Cuando los reguladores investigan silenciosamente las cadenas de exposición, es porque las etapas invisibles 1 y 2 ya están plenamente activas dentro de las instituciones. El anuncio público de la etapa 3 es inminente, y basándose en los patrones históricos, es probable que ocurra durante las conferencias de resultados que se celebran precisamente esta semana de abril de 2026. Es imperativo abordar cada uno de los argumentos que se esgrimirán para sostener que el endurecimiento del crédito bancario en este abril de 2026 no es tan grave como sugiere el patrón histórico. Estas justificaciones provendrán de las mismas instituciones cuyos modelos de riesgo están restringiendo el acceso mientras sus equipos de comunicación mantienen narrativas públicas de confianza. El primer argumento sostiene que el sistema bancario está bien capitalizado y que, por tanto,
un escenario de congelamiento es improbable. Este razonamiento confunde erróneamente la solvencia institucional con la disponibilidad de créditos. Los grandes bancos están extraordinariamente bien capitalizados, pero eso no influye en su decisión de restringir el crédito si sus modelos indican que la tasa de pérdida esperada en el entorno actual es inaceptablemente alta. En 2020, los bancos también estaban bien capitalizados y aún así, endurecieron la suscripción y redujeron las líneas de crédito simultáneamente. El segundo argumento señala que las ofertas de transferencia de saldo todavía se anuncian ampliamente. Esto ignora el mecanismo de la etapa 2. Las ofertas existen, pero el umbral de calificación ha subido, las ventanas de aprobación son más estrechas y el filtrado conductual invisible determina quién recibe realmente el límite necesario. Un consumidor que solicita una transferencia para un saldo de $5,000 y solo recibe una aprobación por $2,000, no ha accedido al beneficio real del producto. El tercer argumento afirma que los bancos tienen incentivos para prestar debido a los ingresos por intereses. Sin embargo, las entidades no restringen el crédito a todo el mundo, sino a perfiles específicos marcados como de riesgo elevado, aquellos con alta utilización, en sectores con riesgo de despido o en regiones con deterioro inmobiliario. Finalmente, el cuarto argumento sobre la flexibilización de los requisitos de capital propuestos en marzo de 2026 olvida que dichas propuestas se hicieron antes del choque energético por la guerra en Irán. La regulación puede reducir el coste de mantener un préstamo, pero no elimina el coste económico de un préstamo que entra en mora. Para los 111 millones de estadounidenses que cargan con saldos en sus tarjetas de crédito, este congelamiento de abril tiene consecuencias mecánicas inmediatas. La oferta de transferencia al 0% no es un simple producto de conveniencia, sino el mecanismo principal para reestructurar deudas que actualmente devengan entre un 20 y un 24% de interés anual. Un consumidor con una deuda de $5,000 al 22% paga $1,100 al año solo en intereses. Ejecutar con éxito una transferencia al 0% durante 18 meses representa un ahorro real y una salida genuina del ciclo de endeudamiento. Si esa ruta de escape se cierra debido a una reducción silenciosa de su límite de crédito que afectó marginalmente su puntuación, o porque los nuevos estándares de suscripción exigen 10 puntos más de los que posee, la presión financiera se intensifica justo cuando el entorno macroeconómico genera su máxima tensión. El petróleo a $110, la gasolina subiendo un 32% y los alimentos encareciéndose drásticamente. La Reserva Federal se encuentra atrapada. No puede recortar tipos con una inflación acelerada al 3,3%, lo que significa que el entorno de estanflación actual es el catalizador perfecto para una espiral de muerte crediticia operando en cámara lenta. Ante esta realidad, existen acciones específicas que deben tomarse de inmediato, antes de que llegue el anuncio público de la etapa 3 y las oportunidades restantes se desvanezcan. Si usted mantiene un saldo con un interés superior al 15% y su puntuación supera los 670 puntos, debe evaluar las opciones de transferencia de saldo hoy mismo. La evidencia de 2020 es inequívoca sobre la velocidad con la que estas ofertas desaparecen o se acortan. Lo que hoy son 21 meses de plazo puede convertirse en 12 meses en cuestión de semanas. Es crucial recordar que los bancos no permiten transferencias entre sus propias tarjetas. Si tiene deuda con Chase, debe buscar un emisor distinto. Además, debe verificar sus límites actuales en cada tarjeta y compararlos con los de hace 6 meses para detectar reducciones silenciosas que ya estén afectando su ratio de utilización. En este contexto, el sector de las cooperativas de crédito o credit unions representa actualmente la fuente más accesible de opciones genuinamente sin comisiones. Mientras los grandes bancos elevan sus tasas de transferencia al 5%, entidades como Fairwinds Credit Union mantienen ofertas al 0% sin comisiones de transferencia, proporcionando un respiro económico vital
para quienes pueden liquidar su deuda en 12 meses. El patrón de 4 etapas se encamina hacia su conclusión. Cuando se publique la encuesta de opinión de los oficiales de préstamos del primer trimestre de 2026 en mayo, se capturará el impacto real del inicio de la guerra y el petróleo a $100. Todos los ciclos anteriores muestran que los estándares de crédito se endurecen con un desfase de 6 a 12 meses respecto a las condiciones económicas que los provocaron. Dado que el modelo de recesión de Moody's ha alcanzado una probabilidad del 49% y el desempleo sube tras la pérdida de 92,000 empleos en febrero, las condiciones que impulsan el endurecimiento son estructurales y no desaparecerán a corto plazo. El choque petrolero ha causado daños en la infraestructura que la Agencia Internacional de Energía califica como la mayor interrupción de suministro de la historia. El congelamiento de abril no es un evento aislado, sino un proceso que comenzó en los departamentos de riesgo a finales de 2025 y que ahora se acelera. Aquellos consumidores que utilicen esta breve ventana para reestructurar su deuda y proteger sus límites antes de que el invierno crediticio sea total, serán los únicos que lleguen a la etapa 4 con sus opciones intactas. El tiempo para prepararse se mide ya en semanas, no en meses, mientras el sistema se encamina hacia un cierre sistémico de la liquidez para el consumidor promedio.